Entonces, bueno, hoy día vamos a ver principalmente eh, lo respectivo a lo que han visto en las últimas clases con el profesor, principalmente lo que es obtener resistencia equivalente, tanto lo que son estos últimos elementos que hemos visto, que son los condensadores y los inductores. Y también vamos a desarrollar algunos ejercicios donde haya que, en este caso, recuerden que ahora estamos trabajando con fuentes sinusoidales, por lo cual todo el trabajo, el análisis circuital propiamente tal, se realiza, por así decirlo, en el dominio frecuencial y más específicamente con esta forma fasorial de lo que es tanto el voltaje como la corriente, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a proyectar aquí. Ahí, como siempre les recuerdo, cualquier duda, consulta, me la hacen por el chat o activan micrófono y no tengo problema. Así que ahí se los dejo claro. Entonces, vamos a hacer, bueno, claramente un pequeño repaso más que nada. Recuerden que ahora lo que nosotros trabajamos, lo que corresponden todos los elementos pasivos, conocíamos inicialmente solo lo que era la resistencia, ¿sí? O sea, teníamos recuerden, nuestro elemento, que parece, por así decirlo, un diente sierra, la simbología, con dos terminales en este caso. Y este tiene una resistencia R, ¿ya? Y ahora tenemos dos nuevos elementos, que en este caso, por un lado está lo que es el condensador, ¿ya? Que son un elemento que almacena energía, en este caso en su campo eléctrico, ¿ya? Eh, y este también va a tener, bueno, este en sí tiene una capacitancia denominada C. Y por último tenemos nuestro eh, querido inductor, en este caso es una bobina, puede ser un toroide, ¿ya? Ese es representado por el símbolo, de por así decirlo, un cable enrollado, ¿ya? Y en este caso la medida es la inductancia, ¿ya? Entonces, todos estos elementos nosotros ahora los trabajamos a modo general con el término de impedancia, ¿ya? O sea, todo esto se engloba dentro de un mismo término, que es la impedancia, que se simboliza con una letra Z, ¿ya? Donde esta letra Z tiene una componente real que corresponde solo a la parte resistiva y una componente imaginaria que en este viene siendo todo lo que es la reactancia que deviene de nuestro condensador y nuestro inductor. Aquí en este caso, bueno, cuando lo estamos trabajando en el dominio frecuencial, ¿ya? O sea, que tenemos con señales de entrada sinusoidales, la resistencia va a ser la misma, ¿ya? Esta no se ve afectada, por así decirlo, por la frecuencia que inyecta en este caso la fuente, ya sea de tensión o de corriente. Sin embargo, lo que es la capacitancia, ya, la reactancia del condensador, se calcula como 1 sobre J omega C, ¿ya? Y la reactancia para el inductor se calcula como J omega L, ¿ya? Recuerden que este término se puede racionalizar multiplicando por J arriba y J abajo. Nos va a quedar J arriba. Abajo nos va a quedar J cuadrado omega C. Y recuerden que este término es menos 1, ¿ya? Entonces ese lo podemos pasar aquí al medio, mejor dicho, o al numerador, ¿ya? Y nos queda como menos J partido en omega C, ¿ya? Así podemos calcular lo que es la reactancia del condensador, ¿ya? Entonces, eh, todo esto engloba lo que es este
X que presenta acá arriba. ¿Ya? Todo esto viene de aquí. La reactancia. ¿Ya? Entonces, como tal, o sea, dentro de un circuito, que en este caso es alimentado por una fuente alterna, ya sea, como le digo, puede ser de corriente o de voltaje, podemos trabajar en este caso los elementos pasivos del circuito, ya sea, como les digo, el- la resistencia, el condensador o la inductancia, como impedancias, ¿ya? O sea, aquí uno tendría que claramente pasar cada elemento dentro del circuito a su correspondiente valor en impedancia, ¿ya? O sea, la resistencia es la única que se mantiene claramente invariante, pero lo que es el condensador y el inductor deben hacer la conversión necesaria multiplicando la inductancia, en este caso, con 2pi frecuencia, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el condensador, que debería ser menos J dividido en 2 pi frecuencia por C. ¿Ya? A menos que el omega se lo entreguen directamente dentro del ejercicio, que es por lo general a veces como lo trabaja el profesor, pero eh, llegase el caso, recuerden que omegas, en este caso es 2 por pi por la frecuencia. ¿Ya? Por si les llegaran a dar la frecuencia y tuvieran que calcular el otro. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a este pequeño repaso que le acabo de mencionar, vamos a ver un ejercicio de sacar lo que es la impedancia equivalente entre dos terminales. ¿Ya? En este caso, eh, tenemos, el ejercicio dicta así, tenemos, calcule, calcule la impedancia vista a través de los terminales A-B y dice considere omega igual 3, tenemos radianes por segundo. Otra cosa que se me olvidó aquí mencionar, la unidad de medida acá para la impedancia también es ohm. ¿Ya? Ohms. ¿Ya? Eh, Eso. Entonces, al circuito es el siguiente. Tenemos acá nuestros terminales AB. Tenemos aquí un cable. Aquí entre medio hay un condensador. Tenemos acá una resistencia. Aquí hay un inductor. Aquí tenemos también una resistencia. Aquí da otra resistencia. Y esto da vuelta por acá. Este lado. Aquí lo que es un inductor. Entonces los valores son aquí 4 Henry. ¿Ya? Tenemos acá 2 Henry. Tenemos aquí 1 ohm. Tenemos 2 ohm acá. 1 ohm. Y un noveno faradio. Los terminales son A, B. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo primero que deberíamos hacer es pasar todo este circuito, ¿ya? O sea, principalmente que todos los elementos de este circuito a lo que es su correspondiente impedancia, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer la conversión respectiva aquí. Tenemos los inductancia de, vamos a poner acá, la reactancia de L
4 Henry. Vamos a colocar como, dijimos era J omega, que en este caso vale 3, por L. Y L vale 4. En este caso nos queda 12J. ¿Sabe? La reactancia del inyector de 4 Henry. ¿Ya? Luego tenemos la reactancia del inductor de 2 Henry, que es J por 3 por 2. Este equivale a 6J. Y nos queda el condensador, que en este caso es X. Voy a colocar aquí un noveno Faraday. Sería menos J dividido en omega 6. En este caso tenemos omega 3 y esto es un noveno. Esto nos queda como menos J dividido en este caso, si simplificamos, esto nos queda 3 y el 3 pasa hacia arriba, al final esto nos queda menos 3J. Menos 3J. Ahí. Y tenemos la reactancia de cada inductor y condensador que en este caso pertenece al circuito. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Me han seguido. Esto es un poco aplicar lo que vimos anteriormente, que era la fórmula para impedancia y precisamente la reactancia. Entonces aquí vamos a estos valores los vamos a cambiar. Tenemos 12J acá, tenemos 6J y tenemos menos 3J. Así quedaría el circuito entonces como impedancia, ¿ya? Aplicando en este caso esta omega a cada uno de los valores de reactancia. Entonces, bueno, en este ejercicio se cumple a cabalidad lo que ustedes ya conocen, o sea, sumar, restar elementos en serie y también la correspondiente obtención de la resistencia equivalente, por ejemplo, de dos elementos en paralelo, ¿ya? Recuerden que solamente lo único que cambia es que ahora hay ciertas componentes que tienen parte imaginaria, pero el cálculo sigue siendo el mismo, ¿ya? O sea, ahí más que nada tienen que tener cuidado de hacer la operación matemática de forma correcta, ¿ya? Pero el razonamiento es el mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero obtener, bueno, aquí como siempre, recuerden, cuando vimos resistencia equivalente de solo resistencia, siempre reducíamos el circuito desde afuera hacia adentro, ¿ya? Así que es lo mismo que vamos a aplicar en este momento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra inductancia de 12J, ¿ya? O sea, tenemos nuestro inductor de 12J en paralelo con nuestra resistencia de 2 ohms, ¿ya? Este le vamos a llamar ZA, ¿ya? Y aquí también podemos hacer otra reducción, que es más interna, pero igual nos va a servir para el caso, de lo que sería la resistencia de 1 con la inductancia de 12, de 6J, ¿ya? Y este le vamos a llamar ZB. ¿Ya? El color es muy chillón, pero a ver si lo puedo cambiar. Uno más visible, vamos a elegir naranja, ahí sí, ZB. Entonces vamos a proceder a calcular ZA y ZB. Entonces ZA está dado por la sumatoria de lo que es el inductor y la resistencia. Entonces tenemos 2 más 12J. Como en este caso, cada elemento, o sea, tenemos una componente real y una parte imaginaria y no hay más elementos, la operación lógica queda hasta ahí nomás. Ya queda expresado como un número simplemente complejo. Mientras que ZB, bueno, ocurre lo mismo.
ya que en este caso vamos a tener nuestra resistencia de un ohm más 6J. ¿Mm? También queda expresado ya de esa manera. Entonces lo que vamos a tener, si reescribimos nuestro circuito, voy a tratar de mantener esto. Copiar y aquí pegamos. Entonces, ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí aquí nuestro elemento Z, ZB, lo vamos a colocar en este rectángulo, por así decirlo. Ahí. Y tenemos ZA, que es simplemente el recuadro externo. A ver cómo queda esto. Queda de lo mejor. Tenemos aquí línea. Ahí está ZB. Entonces, ZB. Bueno, era al revés. Este era ZB y el otro es Z. Entonces aquí como pueden ver, tanto ZB como ZA están en paralelo, o sea, comparten el nodo de acá, ¿ya? Este nodo de aquí, y el nodo de acá, por lo cual podemos decir que ambos elementos están en paralelo. Entonces vamos a hacer ahora la impedancia equivalente ya de estos dos elementos. Entonces a este le vamos a llamar ZC, que va a ser en este caso ZA en paralelo con B. En este caso, nuevamente se cumple lo que es lo que ustedes ya conocen, que es cuando se tienen dos elementos en paralelo, eh, la impedancia, en este caso equivalente, impedancia, corresponde al producto sobre la suma, ¿ya? Entonces lo que tendríamos debería ser ZA por ZB, que es el producto, dividido en la suma ZA más ZB. Si esto lo reemplazamos, vamos a tener 1, tenemos 2 más 12J por 1 más 6J dividido en lo que es la suma. Entonces tenemos lo mismo, 2 más 12J más 1 más 6J. ¿Ya? Esto lo vamos a trabajar en la calculadora. Un segundo. Para que puedan visualizarlo mejor. Y ahí me imagino ver la calculadora, ¿verdad? A ver si me pueden dar ahí el feedback en el chat por último, si se ve bien la calculadora o no. Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a ver primero la configuración. En este caso yo por lo general utilizo harto lo que es la calculadora esta online, ¿ya? Creo que el link anterior se había caído, que era .org y en este caso a que le pertenece a la página cambió de host y ahora el mismo link, pero en este caso en vez de .org es .com, ¿ya? Creo que le voy a avisar a Rodrigo si puede actualizar esa información dentro de la aula, por si alguien está ocupando esta calculadora como yo. Pero tiene las mismas funciones que la anterior. Entonces vamos a ir a ver la configuración. En este caso, vamos a trabajar todo esto como... eh, veámoslo primero cómo queda en rectangular, ¿ya? Y después lo pasamos a polar, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo quedaría en este caso este, impedancia en paralelo de tanto Z como Z. Entonces, aquí, por ejemplo,
lo que pueden hacer es declarar por variables. Por ejemplo, aquí voy a colocar 2 más 12 eh, por i. En este caso está, déjenme ver, imaginaria. Hay que hacerle un pequeño zoom a esta parte. Ahí sí. Ahí está la i, en catálogo. Entonces ahí está la i. Ahí tenemos 2 más 12j, lo voy a guardar en la variable que era la externa. Alfa A, ahí sí. A dar enter, entonces ahora A vale 2 más 12j. Aquí va a ser mi impedancia que estaba en el borde de afuera, ¿ya? Y la otra era 1 más 6j. Entonces esto es 1 más 6j y esta la vamos a guardar en B. Esto vamos a poner alfa B. Entonces ahora podemos hacer la operación más sencilla, ¿ya? O sea, vamos a colocar aquí simplemente A por B dividido en A más, aquí aprieta algo más, A más B, ahí sí. Entonces ahí está la impedancia equivalente, ahí está un poquito más aproximado en este caso. Entonces vamos a tener que la impedancia equivalente en paralelo va a ser 0,667 más 4J. ¿Ya? Esa va a ser nuestra impedancia equivalente ZC. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestro cuadernillo. Imagino que me van siguiendo hasta ahí. Ahí generamos este término de acá, de aquí. Entonces, ahora como nos queda el circuito, ahora volvemos a reescribirlo. Recuerden, traten de siempre ir reduciendo poco a poco, ya sea que igual les sirve para ir, como van a ir paso a paso en este caso, es más difícil que se equivoquen quizá en algún término o algo por el estilo, ya que de repente es fácil equivocarse en ejercicios como estos donde hay que hacer varios cálculos, varias reducciones. Si no se es bien ordenado, pues uno puede cometer errores. ¿Ya? Entonces, les, les recomiendo que puedan ser ordenados y ir paso a paso. ¿Ya? Total tiempo tienen para realizarlo. Entonces aquí tenemos ZC. Esto me quedó corrido, pero bueno. Ya. Entonces este es nuestro ZC que dijimos era 0,6667 más 4J. Y tenemos que está en serie con nuestra resistencia de 1 ohm. Y esto dijimos que era menos 3J. Esto. Entonces esto lo vamos a reducir. ¿Bien? Una reducción sencilla. Tenemos aquí nuestra capacitor nuevamente y quedan en paralelo a lo que es este valor equivalente del serie de 1 ohm con ZC. Entonces aquí esto lo vamos a abrir un poco, este que ya quedó corrido. Esto es menos 3J y esto debe haber quedado como, en este caso yo solo le estoy sumando una parte real, se suma la correspondiente parte. En este caso nos queda 1,6667 más 4J. Y ahí tienen esa impedancia. Ya, finalmente, ¿qué nos queda? Sacar el paralelo, en este caso, de nuestro condensador con nuestra ZC', le vamos a llamar. En este caso va a ser ABC, ahora viene una D, o le vamos a poner, en verdad debería ser ZDAB, nuestra resistencia equivalente prácticamente, que va a ser el paralelo entre menos 3J, paralelo con 1,6667 más 4J. ¿Ya? Entonces vamos a ver, bueno, esto debería ser la multiplicación dividido en la suma.
6, 6, 7 más 4J. Y simplemente lo dejamos expresado. Ahí. Entonces, volvamos a la calculadora. Entonces, ¿qué teníamos? A ver, este término vamos a guardar en C. Bien. Entonces a C le vamos a sumar 1. Y ahora este término, este sí, bueno, este sí lo voy a guardar en C. Ya, este va a ser mi C', ya que 1,6667 más 4 ahí. Entonces, el Z equivalente va a ser, recuerden, multiplicación sobre la suma. Entonces voy a tener, en este caso, menos 3 por J, o sea, por I, multiplicado por C de menos 3J. Ups, se me coloque un término en acá. Este, menos 3J, importante multiplicación, más C. Y ahí deberíamos tener la equivalente, ¿sí? En este caso nos da 3,97 de 0,6 menos 5,3823 por I. Y vamos a ver cómo queda en polar, ¿ya? O sea, con su correspondiente magnitud y fase. Vamos a pasar esto a... está en formato rectangular. No, este no es formato normal. Tampoco. Lo tenía recién puesto. Complex Format Real. Ahí está. Formato complejo debería ser polar. Entonces ahora sí vamos a ver cómo queda. Entonces tenemos magnitud 6,688, ángulo de menos 53,5836 grados. Vamos, ¿ya? Y ahí tendríamos ya el Z equivalente de, en este caso, nuestro circuito. No sé si hay alguna duda hasta ahí, ya sea de la calculadora o del desarrollo. No sé. Ya dejé expuesto, bueno, escrito lo que obtuvimos en la calculadora, que son esos dos. Uno es la forma rectangular y la otra es la forma polar. No, no hay dudas, consultas. Aquí por lo general, bueno, en este caso, este ejercicio se trabajó en base a un omega igual a 3. Si mal no recuerdo, un ejercicio de prueba también el profesor lo hace, por ejemplo, calcular en base a dos omega distintos. ¿Ya? Que al final es replicar prácticamente la misma lógica que hicimos en este ejercicio, pero con otro valor de omega. O sea, lo único que van a ir cambiando son los valores numéricos y vamos a tener claramente un Z equivalente distinto, pero los pasos de desarrollo van a ser prácticamente los mismos. Así que no, al menos no considero que sea necesario calcular el mismo ejercicio con otro mega, porque sería como prácticamente hacer lo mismo. Pero ahí les dejo esa inquietud. Y si ustedes quieren probar o hacerlo por su cuenta, por ejemplo, intenten aplicar
o hacer la reducción con el circuito con omega igual 9 radianes por segundo. ¿Ya? Se lo dejo como tarea para ustedes. Entonces, pasemos ahora a lo que es, bueno, un poco ya para terminar esta parte de impedancia equivalente. Como pueden ver, o sea, se cumplen lo que ustedes ya conocen de circuito serie paralelo, ¿ya? Lo único que cambia, como les decía, es que ahora vamos a tener una parte imaginaria, por lo cual, eh, en este caso, agrega claramente un poco más de complejidad al asunto. Pero si ustedes son ordenados y estructurados en el desarrollo, no deberían tener mayor problema en poder calcular cada término, ¿ya? Y obviamente teniendo en consideración en este caso lo que es elementos serie, elementos paralelos, ¿ya? Pero es bastante sencillo, por así decirlo, ¿ya? No deberían tener mayores complicaciones. O sea, si pudieron hacerlo con resistencia al principio del curso, con impedancia, eh, haciendo los cambios respectivos, en este caso, de al menos como lo desarrollamos hoy día sería idealmente como deberían hacerlo. O sea, en este caso, pasar las correspondientes elementos inductivos y capacitivos a su impedancia, a su reactancia de impedancia, ¿ya? Calculando claramente con la fórmula que le corresponde a cada uno de estos elementos. Reemplazar en el circuito, ¿ya? Reemplazarlo, su valor correspondiente en impedancia, ¿ya? Para los inductores, los capacitores, y posteriormente empezar a reducir, ¿ya? Con eso ya algo que ustedes conocen, como les digo, deberían aplicar la misma teoría vista antes de la primera prueba, ¿ya? Lo que es elementos serie paralelo, ¿ya? Y principalmente eso, ¿ya? Esta, una de las fórmulas que más sirven para reducir en paralelo. Obviamente si ustedes tienen por así decirlo, más elementos, van a tener que hacer el correspondiente Z 1 partido en Z. ¿Ya? Recuerden en este caso, tendría que como 1 Z equivalente, de 1 partido en Z1, más 1 partido en Z2, más 1 partido en Zn, ¿ya? De los n elementos en paralelo. Pero si les tocan dos, simplemente aplican ahí el producto eh, sobre la suma. Eso, no sé si tienen dudas, consulta hasta ahí. Porque en este caso ya entonces pasaríamos a lo que sería cálculos de voltaje, resistencia dentro del circuito, pero con elementos fasoriales. Entonces, si no hay dudas, sigamos. Entonces aquí les traigo, bueno, otro ejercicio. Eh, Aquí, si no no recuerdo, la ayudantía pasada hablé un poco de los que son estas fuentes alternas dentro del circuito, ¿ya? Eh, Donde claramente, en este caso, vamos a tener que ahora las fuentes ya no van a ser, por así decirlo, lineales, en este caso continuas, ¿ya? Recuerden que antes teníamos un valor continuo de tensión, un valor continuo de corriente. Sin embargo, ahora recuerden que también existen lo que es la teoría de todo lo que es corriente alterna, ¿ya? Donde las señales en este caso son sinusoidales. Las señales de alimentación son sinusoidales. Entonces, claramente estas varían en el tiempo, ¿ya? Dependiendo del tipo, o sea, si es un seno, o coseno. Estas claramente van a tener una amplitud asociada, ¿ya? Una amplitud A que se le llama, por lo general. También tenemos un periodo T, ¿ya? Que también es 1 partido en la frecuencia.
¿Y qué más tenemos? Eh, bueno, y también una fase, ¿ya? En este caso, si no está centrado en cero, claramente vamos a tener un desfase, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Dependiendo si es un seno o un coseno. Entonces, este recuerdo lo podemos expresar como, en este caso, A coseno de omega t más un ángulo teta, ¿ya? En este caso, recuerden que este deviene directamente de acá, donde tenemos omega igual 2 por pi por la frecuencia. Acá en Chile la frecuencia es 50 Hz, igual que en Europa, si es que no me equivoco, y distinto a lo que hay en Estados Unidos, que son 60 Hz. Eso corresponde en este caso al ciclo con el cual trabaja la sinusoide. Entonces, teniendo esto en cuenta, como les menciono, ahora los análisis que vamos a hacer van a estar asociados en este caso al dominio frecuencial y más específicamente dominio fasorial. Entonces lo vamos a ver un poco más específico con un ejercicio. Nuevamente, se aplica la misma teoría que ya hemos visto anteriormente, solamente que claramente tenemos elementos complejos de por medio que quizás dificultan un poco más la matemática, pero eh, no es que no sea posible de resolver finalmente. Entonces tenemos aquí una resistencia, eh, tenemos aquí una fuente dependiente, tenemos otra resistencia, cable, aquí es un inductor, tenemos un condensador, otra resistencia aquí y tenemos una fuente alterna. Y este es un cable. En este caso se nos pide, bueno, el enunciado es calcule la corriente I, 0T. En este caso tenemos una resistencia de 1 ohm, tenemos una fuente dependiente, fuente de voltaje dependiente de 4 y 0, tenemos resistencia de 3 ohm, tenemos un Henry, un cuarto faradio, 2 ohm y una fuente sinusoidal, vamos a colocar aquí de esta manera, como 12 seno de 2t más 60 grados, un voltio. En este caso I0 está circulando en esta dirección. Ahí sí. I0 de t. Eso, es el circuito. Hay aquí, bueno, otra cosa. Claramente cuando estamos trabajando, en este caso, con señales sinusoidales, tenemos que convertir, por así decirlo, la correspondiente expresión o función sinusoidal que nos entrega el problema a su correspondiente fasor, ¿ya? En este caso, el, el fasor correspondiente a este debería ser, en este caso, tenemos una magnitud de 12, ángulo de... Bueno, aquí hay que hacer una pequeña distinción. En este caso, por lo general, esto se trabaja en base a hay una tabla de transformaciones de sinusoide a fasor. Entonces, se las voy a
escribir aquí, transformación sinusoide a Fasor. Entonces, si tenemos fuente tensión, ya B sub m, coseno de omega t más teta, el correspondiente fasor debería ser B sub m, ya que es la amplitud, ángulo de teta. Este se mantiene ángulo cero, o sea, en este caso para el coseno es como, por así decirlo, la referencia. Sin embargo, si tenemos una señal seno, ¿ya?, de omega t más teta, el fasor lo tenemos que claramente, valga la redundancia, desfasar. ¿Ya? Este desfase se aplica como teta menos 90 grados. Lo mismo ocurre con lo que es la corriente. ¿Ya? Si tenemos el coseno, el fasor va a ser I sub m de teta. Y si tenemos una señal seno, el fasor va a ser I sub m de teta menos 90 grados. Es la correspondiente conversión. Entonces, dado que en este caso tenemos una señal sinusoidal, ¿ya?, el fasor va a quedar como 12, tenemos 60 grados menos 90 grados, ¿ya?, menos lo que es la fase. O sea, esto si lo aplicamos nos queda 12 ángulo de menos 30 grados, volt. ¿Ya? Ahí está el correspondiente fasor de nuestra fuente de tensión alterna. Estamos aplicando claramente esta expresión de aquí. ¿Ya? Se tienen que siempre tenerlo en cuenta, ya que algunos tendrían simplemente a colocar 12 ángulos de 60 grados y eso estaría erróneo. ¿Ya? Entonces ahí les recuerdo, analicen bien, vean el circuito inicialmente, vean los elementos y analicen en este caso si lo que lo entregan son una señal seno o coseno y hagan la conversión correspondiente. ¿Qué más? Bueno, pasemos los otros elementos a fasor. En este caso tenemos un inductor y un condensador. Así que vamos a sacar la correspondiente reactancia. La reactancia XL va a ser J por omega. En este caso el omega está acá. Esto recuerden, omega t igual a 2t. En este caso omega vale 2. Entonces tenemos J omega 2 por la inductancia que es 1. Entonces esto nos da 2J. Y lo que es la reactancia del condensador, tenemos menos J partido en omega C, omega 2, y el otro es un cuarto. Esto se nos va y esto nos queda como menos 2J. Eso, y tendríamos las correspondientes reactancias. Entonces ahora volvemos a reescribir el circuito de acá, pero con sus correspondientes impedancias y fasores. Ven que como fasor solo se escribe para este caso lo que es la fuente. ¿Ya? La otra se mantiene intacto, por así decirlo. Bueno, aquí me faltó la unidad. ¿Qué son? Ahí sí. Entonces este era 2J ohm y este es menos 2J ohm. Y este el fasor dijimos que era 12, ángulo de menos 30 grados. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos comenzar a trabajar. Ahí tengo una pregunta. ¿Hay algún tip para estar seguro de cuándo usar seno o coseno con solo mirar el circuito? A ver. No, en este caso, bueno, si el circuito viene así, tú simplemente aplicas la tabla, ¿ya? Y no hay mucho que hacer. Esa es la convención, por así decirlo.
Si esto ya te lo entregan en Fasor, o sea, uno puede hacer la- uno lo puede escribir como una señal coseno o una señal seno, ¿sí? Ahí va a depender de ustedes, pero es recomendable que todos lo trabajen en coseno para no hacer ese desfase de 90 grados eh, y no complicarse mucho la existencia. En este caso, si el fasor aparece así, yo esto lo puedo escribir directamente como un coseno, ¿ya? Menos 30 grados, ¿ya? O también se puede escribir como estaba antes, pero desfasando en este caso la señal claramente. En este caso yo diría sumar 90 grados. Entonces ahí tengo los 60 grados inicial. Pero tienen, como les digo, pueden escribir lo que es la fuente de las dos maneras, ¿ya? Ahí, como les digo, yo les recomiendo que lo hagan con coseno, ¿ya? Pero si en este caso te la entregan ya, la conversión dicta, en este caso, por la tabla respectiva. Ujú. Eso. Entonces, continuando, como les digo, ya esto lo tenemos, por así decirlo, en el dominio frecuencial. Tenemos nuestros reactancias de nuestro inductor, nuestro condensador y nuestro correspondiente fasor de tensión. Entonces ahora lo que sigue sería determinar un método, ¿ya? O sea, aquí dentro del curso se le enseñaron dos métodos, la primera parte, que son totalmente aplicables para esta segunda parte también que vamos a trabajar en dominio fasorial. Entonces, como le digo, podemos trabajar ya sea con análisis de nodo o análisis de malla. Ambas son aplicables dentro del circuito. Obviamente uno, como lo hacíamos anteriormente, analizamos un poquito el circuito y veíamos que nos convenía más inicialmente, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que encontrar una corriente, ¿ya? Eso nos, uno podría decir inicialmente ya ocupemos malla, pero veamos qué más hay dentro del circuito. En este caso tenemos puras fuentes de tensión, ¿ya? Lo cual en este caso, recuerden que para análisis de malla trabajamos con los LKB, por lo cual nos convendría bastante para realizar las correspondientes eh, corrientes de malla, ¿sí? Eh, y si ocupáramos nodos, en este caso, bueno, tendríamos un caso particular, por así decirlo, que tenemos una fuente de tensión entre dos nodos. En este caso no hay ningún nodo de no referencia. Ya recuerden que esta es la Tierra y esta fuente dependiente quedaría, está anclada, por así decirlo, entre dos nodos de no referencia, por lo cual tendríamos un supernodo. Entonces, bueno, aquí quizás sería más complejo hacerlo por análisis de nodos, eso es lo que quiero decir finalmente. Por lo cual vamos a optar por utilizar el método de Mayo, ¿ya? En este caso, como les digo, porque tenemos una predominancia de fuentes de tensión y finalmente lo que debemos encontrar es también un valor de corriente, así que nos conviene, por así decirlo, por todos lados. Entonces, dado que vamos a utilizar mallas, vamos a definir el sentido de la corriente, ¿ya? El número de mallas. Tenemos eh, I1, tenemos la malla I2 y tenemos una malla I3. ¿Ya? Y fasorial. ¿Sí? Recuerden que ahora todos estos términos de voltaje y corriente los vamos a trabajar como fasores. Entonces, vamos a definir el primer término, o sea, la primera malla. Entonces vamos a colocar aquí LKB1, que tendríamos. En este caso tenemos resistencia de 1 multiplicado por el fasor de malla I1. ¿Ya? Correspondiente, seguimos, la corriente entra por el más, tenemos 4 por I0 fasor. ¿Ya? Vamos a ver que I0. Y tenemos más 3, ¿ya? Multiplicado por las diferencias de corriente. En este caso tenemos I1 fasor menos I2 fasor.
¿ya? Recuerden que como este elemento está entre dos mallas, finalmente queda, por así decirlo, redactado en este caso por las dos, por las diferencias de corrientes de ambas mallas. Y esto debería ser igual a cero. En este caso, vamos a determinar qué es I0 fasor. En este caso, eh, I0 es la corriente que viaja en este sentido, por lo cual queda definido solo por la corriente I2 fasor, ¿ya? O sea, no hay ninguna otra corriente influenciada dentro del elemento que es este inductor, por lo cual podemos dejar simplemente dependiendo de la que es I2, ¿ya? Y como van en en la misma dirección, son positivas, ¿sí? Procedemos entonces a un poco simplificar esto. I1 fasor más 4 por I2 fasor más 3 I1 fasor menos 3 I2 fasor igual a 0. Entonces aquí juntamos los I1 con lo I1 y los I2 con lo I2. En este caso, este tiene puras componentes reales, así que como son puras resistencias, más sencillo. Entonces tenemos I1, o sea, 1 y 1 más 3 y 1. Nos queda en este caso 4 y 1. Y nos queda 4 menos 3 y 2. Nos queda solo y 2. Paso. Igual a 0. Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Aquí, muy pequeño este. Nice. Nuestra primera ecuación. Vamos por nuestro segundo LKB. LKB2. Entonces, en este caso, ¿cómo nos queda? Tenemos nuevamente 3 por fasor de I2. ¿Ya? Este es el contrario, recuerden. Menos fasor de I1. Tenemos menos 4 y 0. Y 0 ya dijimos que era I2 fasor. Más 2J fasor multiplicado por el fasor de I2. Eh, más tenemos, ahí tenemos el condensador. En este caso, recuerden que este mantiene por el signo, ¿ya? O sea, este es menos 2J. Y está multiplicado por nuestras diferencias de corrientes fasoriales, que son I2 menos I3. I2 menos I3 fasor. Esto está igualado a 0. Entonces aquí ya tenemos claramente componentes imaginarias, así que hay que tener cuidado, como les digo. Pero la lógica es la misma inicialmente. Entonces tenemos aquí 3 y 2, menos 3 y 1, menos 4 y 2, más 2J y 2, menos 2J y 2, más, más 6. Ah, no. Más 2J y 3. Fácil. Igual a 0. Procedemos a juntar las correspondientes corrientes fasoriales. Y uno tenemos solamente nuestro término de acá, que es menos 3. Menos 3 por I1 fasor. Más, ahora veamos la que es I2. Tenemos tenemos la de acá, tenemos la de acá y tenemos la de acá. Entonces, veamos la parte real primero. Tenemos 3 menos 4, nos queda 1. Y la parte imaginaria nos queda 2 menos 2J. O sea, en este caso solo nos queda... Bueno, vamos a escribirlo. Más 0J. En este caso solamente nos va a quedar I2 fasor. 1 por I2 fasor. Y aquí se me va un signo, porque es 3 menos 4, conserva el signo del menos 4, o sea, nos queda menos 1.
Y ahora vamos para I3. I3 solamente tenemos aquí más 2J3. Más 2J por I3. Igual a 0. Voy a volver a reescribir más bonito. 3 por I1 fasor. Menos 1 por I2 fasor. Más 2J por I3 fasor. Igual a 0. Y tendríamos nuestra segunda ecuación. Si tienen alguna duda, está ahí. Sur. Vamos bien. Escribiendo por mientras, el tercero la acabé y el último. Tenemos menos 2J, ¿ya? Y el condensador menos 2J de I3 fasor menos I2. Tenemos 2 más 2 por I3. Y esto está sumado, o sea, en este caso, la misma dirección sería más 12 ángulo de menos 30 grados, igual a 0. Nuevamente juntamos I2 con I2 y luego I3 con I3. Esto nos queda 2J I2. Bueno, vamos a hacer el paso completo. Tenemos menos 2J I3 más 2J I2 más 2 por I3 igual a menos 12 ángulo de menos 30 grados. Ahora sí, queda 2J2 y la parte de I3 sería 2 menos 2J I3 fasor. Igual menos 12 ángulo de menos 30 grados. Aquí está nuestra tercera ecuación. La destacamos y tenemos nuestras tres incógnitas, tres ecuaciones. Entonces procedemos a construir nuestra correspondiente matriz. Ya recuerden que esta se construye como Z. Ya recuerden que ahora es impedancia Z multiplicado por I. Debería ser igual a fasor, estos son fasores. Ahí. Así deberíamos poder nosotros expresar. Entonces vamos por la primera matriz. Tenemos 4 menos 1 y 0. 4 menos 1 y 0. La siguiente sería menos 3 menos 1 y 2J. Menos 3 menos 1 y 2J. Y la otra es 0 para I1. Tenemos 2J para I2. Y 2 menos 2J para I3. Sería nuestra matriz de impedancia. La de corriente sería, o sea, nuestras corrientes de malla serían I1, I2 e I3. Incógnita, realmente. Y nuestra matriz de tensión sería, bueno, las primeras están igualadas a 0, ¿ya? 0, 0, y la otra es menos 12, ángulo de menos 30 grados. Ahí está. Entonces aquí nosotros deberíamos ser capaces de encontrar I1 fasor, I2 fasor e I3 fasor. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a pasar estos números a la calculadora. ¿Ya? Entonces, new share, vamos a screen, tenemos aquí esto, borrar. Entonces aquí vamos a definir nuestras matrices. Serían los corchetes. Y tenemos corchete, dos corchetes, tres corchetes. Corchete para cada columna. Entonces, bueno, la primera fila es 4, segunda columna es menos 1, y tercera columna es 0.
La siguiente sería menos 3, menos 1, 2 por y la última es 0, tenemos 2 por i, 2 menos 2 por j. Y esta la vamos a guardar en a. Tenemos alfa aquí. Ahí está definida nuestra matriz. ¿Sí? Bien está. Pero el profe lo hace, el otro día me di cuenta, pero creo que define la matriz distinta, pero bueno, ahí ustedes ven cómo lo hacen. Yo pongo 3 corchetes interiores para definir cada fila. ¿Ya? Recuerden, primera fila, el segundo corchete sería la segunda fila y la tercer corchete sería la tercera fila, como pueden ver ahí en pantalla. Creo que el profesor lo hace con punto y coma, que también es válido, ¿ya? Pero encuentro que con los corchetes internos queda un poco más, se aprecia más la distinción, por así decirlo, de la fila correspondiente. ¿Ya? Y nos queda en este caso la matriz B. Esta es, también son tres filas, un corchete, dos corchetes, tercer corchete, tercera fila. Y esto es 0, primera fila, segunda fila 0 también, y la otra es, en este caso, el fasor, que era menos 12, ángulo, el ángulo está aquí, de lo que era menos 30. Creo que está, vamos a ver si está bien. Sí, está bien. Sí, creo que en este caso el valor de magnitud hizo, como yo lo escribí, él finalmente lo reescribió para desfasar un poco lo que es la fase. Y ahí debe haber un cálculo matemático de por medio que permite en este caso quitarle el signo menos a la magnitud y traspasársela, por así decirlo, a lo que es la fase. ¿Ya? Y debe ser algún cálculo matemático. Entonces aquí, si mal no recuerdan, eh, voy a pasar de nuevo al cuadernillo. Ya con esto terminamos. Si mal no recuerdan, eh, esto era A, o bueno, lo voy a escribir así como nuestra matriz A con nuestra matriz X, que es nuestra incógnita, igualado a B. Entonces recuerden que aquí X la podíamos calcular como A a la menos 1 por B. Ya que eso es justamente lo que vamos a hacer. Nuestra matriz A a la menos 1 multiplicado por B. Volvemos. Entonces vamos a tener aquí eh, A elevado a la menos 1 por B. Y vamos a colocarle aproximado. Ahí sí. Creo que está. Oh, no. Tenemos 169 entre matriz 3 por 3. ¿Será que no lo guardé anterior? Déjenme revisar. Ah, ese fue el problema. Esto no lo guardé en la variable b, perdón. Entonces esto lo vamos a guardar en b. Ahí sí. Tenía el valor de b que habíamos calculado en el ejercicio anterior que estaba por acá arriba. Que era ese de aquí. ¿Sí? Ahí habíamos definido un b y se había colado ese valor. Así que por eso nos entrega una matriz resultante de nada que ver. Entonces ahora sí tenemos a elevado a la menos 1 por b. Así deberíamos tener más aproximado. Ahí sí. Esta debería ser los valores correspondientes. Una matriz de 3 filas, una columna. Entonces el primer fasor de corriente debería ser 1,697, ángulo de menos 21,8.
6,99. El otro debería ser 6,78, ángulo de 51,87 grados. O sea, no, ángulo de menos 21,8699. Y el otro es 5,9397, ángulo de menos 111,87. Pero hay algo aquí que no me calza un poco con lo que habíamos definido antes. Menos 3. Quiero definir bien esto. Era menos 2, ángulo de menos 3. ¿Qué ángulo de 150? Y la otra está bien escrita. Déjeme repasar los signos. Es 4. Aquí hay un signo que nada que ver. Hay un menos 1 que está, ahora que veo bien, que no debería estar ahí. Sí, un segundo. Sí, hay un pequeño signo aquí que está. Debería ser 1. Sí, un pequeño error de tipeo. Voy a corroborar. Menos 3, menos 1, 2J. Y el otro está, si no me equivoco, está bien. Ahí sí. Ya solo guardamos la variable A. Y B debería estar bien. Entonces ahora sí debería. Ahora no debería tener problemas con el signo. Tenemos A elevado a la menos 1 por B. Aproximado. Ahora sí. Sí, también había tenido un pequeño conflicto con el signo. Algo que te puede costar ahí el resultado. En este caso, lo único que cambió fue la fase. Menos 128,13 grados para el primero, 51,87 para el segundo y 38,13 grados para el tercero. Y ahí sí. Pero no haber confundido demasiado a ustedes. Ahora, volviendo, si me había equivocado principalmente al escribir, en este caso las matrices, había un término ahí que en verdad era más y no menos, ¿sí? Que era el de aquí arriba justamente. ¿Sí? En este caso, aquí, este era el que tuve que cambiar. En este caso, eh, no sé por qué le había puesto el menos, no me fijé. Era 4 y 2, menos 3 y 1, menos 3 y 2, y lo había puesto con menos. Entonces ese menos se me vio reflejado acá en el término de aquí, y ese justamente me estaba molestando en el desarrollo final del ejercicio. Y me disculpo, fue un pequeño error de término. ¿Ya? Pero con esa, más que nada ese fue el error, ya no fue un tema eh, de que lo hayamos puesto mal en la calculadora, sino que ahí se había tipiado mal ese valor y entregó otro resultado. Entonces aquí podemos encontrar finalmente que están representadas las correspondientes corrientes de malla fasoriales. ¿Ya? Están en amperes. Finalmente lo que faltaría en este caso es determinar I0. Pero bueno, I0 ya sabemos que es, en este caso, igual a I2
Y en este caso es 6,788, ángulo de 51,87 grados de amperes. Lo quisiéramos pasar a una señal coseno o como función y 0 de t. Sí, porque una cosa es que te pidan el fasor y otra cosa es que te lo pidan como la función que le corresponde. ¿Ya? En este caso no es lo mismo I0 de t que I0 fasor. ¿Ya? Recuerden que una está asociado como a esta expresión de acá, ¿ya? O sea que la escritura como función sinusoidal o cosenoidal, ¿ya? Depende sea el caso. Y la otra es la correspondiente estructura que nosotros trabajamos para fasor. ¿Ya? Entonces ahí tener especial cuidado de ver finalmente qué te están pidiendo. O sea, nosotros tuvimos el fasor de corriente, pero lo que pedía en este caso el problema es que nosotros lo expresemos como función dependiente del tiempo que la escritura debería ser con respecto a una señal seno o coseno. En este caso, la, la representación directa es con un coseno, ya que nos queda 6,788 coseno de, se conserva en este caso la frecuencia es 2t, 2t más el desfase que es 100, o sea, 51,87 grados de ampere. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo el problema, sería desarrollado. ¿Ya? Eso les, les comentaba eso último. Ya, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Vamos a repasar un poco el ejercicio. Un poco ya para dar las conclusiones finales. Claramente aquí, bueno, tenemos una señal de tensión sinusoidal. Deberíamos pasar todo el circuito a su correspondiente dominio frecuencial, donde recuerda lo único que se ven afectados en base a son las reactancias del inductor y el condensador. ¿Ya? Aquí se vieron las correspondientes impedancias de cada uno de estos. Eh, Aquí especial cuidado, teníamos una señal sinusoidal seno, ¿ya? Lo cual debíamos hacer cuando lo pasáramos a fasor, teníamos que fijarnos un poco ahí en realizar el desfase correspondiente de menos 90 grados. Y posteriormente analizamos el circuito, vimos que era lo que más convenía, en este caso sí, era trabajar con método de malla o método de Noss, en este caso por un mayor número de fuentes sinusoidales, era más factible realizar mallas, ya que aquí igual teníamos un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos. ¿Ya? Era un mayor número de nodos, por lo cual pudo haber sido un poco más complejo el desarrollo. Definimos la dirección de las corrientes de malla como fasores, ¿ya? Y procedimos a sacar o a obtener en este caso lo correspondiente LKB para cada malla. LKB1, LKB2 y obviamente aquí teniendo especial cuidado que en este caso estamos trabajando con números complejos, por lo cual debería mantenerse la estructura, en este caso de una parte real más una parte imaginaria. ¿Ya? Sin embargo, no se pierde de vista la lógica de siempre, o sea, en este caso es agrupar términos iguales, ¿ya? En este caso las corrientes de malla correspondientes. Y finalmente procedimos a lo que es construir nuestra correspondiente ecuación para finalmente despejar cada corriente de malla. Pequeño detalle que tuvimos acá en el signo, ya que cambió un poco lo que fue las fases, pero finalmente estos eran los resultados a obtener para este ejercicio, ya que aquí se ven en términos de fasores. Eh, y, nos, y recalcamos finalmente de que en este caso inicialmente el problema te pide calcular la corriente I0, pero como I0 de t. En este caso una función dependiendo de su correspondiente señal sinusoidal, seno o coseno, que fue lo que hicimos aquí. La conversión era obviamente más directa con el coseno, de que si hubiéramos utilizado la función seno, hubiéramos tenido que sumar 90 grados a esta expresión de acá. Eso. No sé si hay dudas, consultas. Ese fue como el resumen de finalmente todo el ejercicio. Y con esto ya concluimos la ayudantía de hoy.
No hay dudas, no hay consulta y se me pueden dar el feedback y si no quedan libres para hacer sus quehaceres. No hay preguntas. Ya, entonces voy a dejar de grabar.